Bienvenidos un día más al canal de todos los despiertos. Y si no lo estás, te ayudaremos. Ingenua humanidad. No queremos que nos creas, solo que investigues. Kevin Spacey explicó que voló en el avión de Epstein después de haber sido invitado por la Fundación Clinton a unirse a un viaje de ayuda humanitaria a Sudáfrica. Comenzamos. Kevin Spacey habla sobre el viaje en el Lolita Express de Epstein. El actor Kevin Spacey habló sobre los vuelos en el famoso jet privado Lolita Express de Jeffrey Epstein y dijo que solo lo hizo después de ser invitado de la Fundación Clinton. En su aparición en Piers Morgan Uncensored esta semana, Spacey explicó que había sido invitado por la Fundación Clinton a unirse a un viaje de ayuda humanitaria a Sudáfrica para crear conciencia sobre el SIDA y el VIH. En 2015, comencé a ver informes en línea, cosas en mi cuenta de Twitter de que había volado a la isla de este tipo, Jeffrey Epstein, y que había abusado de niñas jóvenes, contó Spacey, afirmando en ese momento que no sabía quién era Epstein. Bueno, por supuesto, desde entonces supe quién es. Y desde entonces pude regresar y descubrir que el avión en el que volamos para esta misión humanitaria era propiedad de Jeffrey Epstein y luego enterarme. Oh, en realidad estuvo en algunos de esos vuelos, agregó el cómplice de Epstein, Ghislaine Maxwell también estaba allí. No lo conocía, nunca he pasado tiempo con él. Estuve con la gente de la Fundación Clinton. Con eso estaba yo, continuó afirmando el actor ganador del premio de la Academia. Spacey continuó abordando una foto que los muestra a él y a Maxwell riendo mientras estaban sentados en tronos en el Palacio de Buckingham. Esta mujer Maxwell era una de las muchas personas que se sentaron a mi lado en esa sala del trono. No tengo ninguna relación con ella. No tenía ninguna relación con él. Quiero decir, él no es mi amigo. No soy un confidente. Nunca he pasado tiempo con él. Maxwell fue condenada en diciembre de 2021 por cargos de reclutar y preparar a niñas adolescentes para que Epstein, su jefe, abusara sexualmente. Después de afirmar inicialmente que no sabía quién era Epstein, Spacey reveló que no quería estar cerca de este tipo porque sentí que puso al presidente en riesgo en ese viaje a Sudáfrica porque estaban estas chicas jóvenes en los vuelos. Y nos preguntamos, ¿quién es este tipo? ¿Chicas jóvenes en esos vuelos? Morgan siguió. ¿Había chicas jóvenes en esos vuelos? Sí, respondió Spacey. Spacey continuó diciendo que prestó más atención a la misión principal del viaje que así visitó la isla Epstein. Hay una gran diferencia entre no recordar que conocí a un hombre y una mujer en un viaje humanitario en el que me concentraba exclusivamente en lo que íbamos a hacer allí, y no recordar si fui a la isla de alguien, dijo. En el pasado, se ha informado que los registros de vuelo muestran que el expresidente demócrata Bill Clinton tomó al menos 26 vuelos en el Lolita Express de Epstein. Quizás la historia incompleta del actor reavive los llamados para que la administración Biden publique listas de asociados de Epstein, los registros de vuelo que muestran quién voló en el avión y los visitantes de la isla de Epstein. Por otro lado, Trump ha prometido divulgar los archivos de Epstein si es reelegido para un segundo mandato, además de desclasificar los archivos sobre el 11 de septiembre y el asesinato de JFK. Esto fue todo, de momento. Hasta el próximo vídeo. Un gran abrazo a todos queridos despiertos, os deseamos lo mejor de corazón, seguid despertando al resto, cada vez somos más, todos juntos saldremos de esta.